En 2018, un estudio de WealthX reveló un dato sorprendente: el 68% de los millonarios evitan ser identificados públicamente como ricos. No verás sus nombres en Forbes, ni fotos en yates. Son dueños de negocios aburridos, viven en casas normales y visten ropa sin marca. El multimillonario Charlie Munger, socio de Warren Buffett, lo resumió mejor: el primer millón es el más peligroso, todos querrán quitártelo. Este audiolibro nació cuando entrevisté a Luis, un español de 42 años dueño de 18 máquinas expendedoras. Ganaba 25.000 euros mensuales, pero sus vecinos creían que era un técnico de mantenimiento. Mi contable es la única persona que sabe la verdad, confesó. Su historia no era única, era la regla no escrita del Club de los Millonarios Anónimos. ¿Por qué este club no tiene sede, y nunca la tendrá? Los miembros comparten 3 principios. La ostentación es un impuesto voluntario. Cada foto de un Rolex atrae. Peticiones de dinero: préstame para la operación de mi perro. Auditorías fiscales: el 83% de las inspecciones a ricos comienzan por redes sociales, según Tax Justice Network. El anonimato es el mejor seguro. Ejemplo real: en 2021, hackers robaron 600 millones a un CEO que publicó su billetera de cripto en LinkedIn. Su contraparte anónima, dueña de igual fortuna, usaba un alias y nunca fue atacada. La libertad vale más que la validación. Test rápido. ¿Prefieres 100.000 euros en tu cuenta bancaria? ¿O 100.000 likes en un post diciendo que los tienes? Los miembros del club eligen lo primero. Siempre. ¿Cómo funciona este manual? Este no es un libro teórico. Es un kit de supervivencia con tácticas legales para mover dinero sin dejar rastro. Capítulo 3. Guiones sociales cuando te pregunten en qué trabajas. Capítulo 8. Errores que te sacan del club, cómo firmar contratos con tu nombre real. Capítulo 9. Cada estrategia fue probada por miembros reales. Ana, traductora que gana 15.000 euros por mes escribiendo erótica bajo seudónimo. El fantasma de Toledo, dueño de 7 pisos turísticos registrados a nombre de una LLC. Una confesión incómoda, pero necesaria. Si buscas un atajo para aparentar riqueza, este no es tu lugar. Aquí aprenderás. Porque comprar un Mercedes te hace más pobre, aunque lo puedas pagar. Como los verdaderos ricos usan tarjetas de crédito normales, ¿y por qué? ¿Qué responder cuando tu familia diga, ¿y eso cuánto cuesta? Tu primera misión, antes de seguir escuchando. Mira tu teléfono y elimina fotos de compras caras o viajes lujosos, si las tienes. Cambia la configuración de LinkedIn a no mostrar mi empleador actual. Repite, mi patrimonio no es tema de conversación. En 4 horas, habrás aprendido más sobre privacidad financiera que el 99% de la población. Para entonces, ya serás candidato a miembro del club. Última advertencia. Si compartes estos secretos, perderás su poder. Como dice la única regla del club. Vive como nadie hoy, para vivir como nadie pueda mañana. Capítulo 1. La mentalidad del fantasma millonario. El verdadero lujo no se exhibe, se vive en silencio. Imagina por un momento a 2 personas: la primera conduce un Ferrari rojo brillante, viste trajes hechos a medida y publica fotos de sus vacaciones en Dubái. La segunda maneja un Toyota de 10 años, usa jeans sencillos y su perfil de LinkedIn muestra apenas un título genérico como consultor independiente. ¿Quién crees que tiene más dinero? La sorprendente verdad es que, en el 80% de los casos según estudios de comportamiento financiero, es la segunda persona. Este es el primer principio del millonario anónimo: la riqueza real no necesita audiencia. La mentalidad del fantasma millonario comienza con un cambio de perspectiva radical. No se trata de cuánto ganas, sino de cuánto conservas y, más importante aún, de cuánta libertad tienes. La mayoría de la gente confunde riqueza con apariencia de riqueza, y ahí es donde comete su primer error. Tomemos el caso de Javier, un ingeniero español que heredó 2 millones de euros. Durante el primer año, se compró un Porsche, se mudó a una urbanización exclusiva y empezó a frecuentar clubs privados. 2 años después, estaba vendiendo el coche para pagar deudas. En contraste, está Laura, que con un sueldo de 60.000 euros anuales ha acumulado 400.000 euros en inversiones simplemente porque nadie en su círculo sospecha que puede permitirse ahorrar tanto. Este contraste nos lleva al núcleo de la filosofía del millonario anónimo: el poder del sigilo financiero. En un mundo donde las redes sociales nos empujan a mostrar cada logro, la verdadera ventaja competitiva está en saber ocultar tus movimientos.
Los miembros más astutos del club entienden que cada like en una foto de un reloj caro es una invitación a que te pidan dinero, a que te auditen o, peor aún, a que te roben. No es paranoia, es pragmatismo. Un estudio del FBI reveló que el 70% de los secuestros express en América Latina tienen como objetivo personas que mostraron signos evidentes de riqueza en sus redes sociales. Pero la mentalidad del fantasma va más allá de la simple discreción. Es una estrategia integral que afecta desde tus hábitos de consumo hasta tus relaciones personales. Considera el caso de Marcos, dueño de 3 franquicias de comida rápida. Cuando sus antiguos compañeros de universidad le preguntan qué hace, simplemente responde, trabajo en administración de locales. No miente, pero omite suficientes detalles para que nadie haga cálculos mentales sobre sus ingresos. Su ropa viene de outlets, su teléfono tiene 2 años de antigüedad y su mayor extravagancia es una suscripción a un club de vinos que nadie conoce. Mientras sus vecinos se endeudan para mantener apariencias, él ha acumulado suficiente capital como para retirarse a los 45. La paradoja central de esta mentalidad es que requiere disciplina pero ofrece una libertad incomparable. No estás limitando tu vida, estás liberándote de las expectativas ajenas. Los verdaderos fantasmas millonarios pueden permitirse viajar cuando quieran, cambiar de carrera si les place o ayudar a sus seres queridos sin que esto se convierta en una obligación pública. Tienen el poder de decir no sin explicaciones y el privilegio de pasar desapercibidos en cualquier habitación. Uno de los miembros más veteranos del club, un hombre que construyó y vendió 4 empresas por más de 50 millones, lo resume así: la gente piensa que la riqueza se mide en ceros en tu cuenta bancaria. La verdadera riqueza se mide en cuántas preguntas no tienes que responder. Este nivel de discreción no ocurre por accidente. Es el resultado de decisiones deliberadas, usar efectivo en lugar de tarjetas Black en restaurantes, elegir barrios cómodos pero no ostentosos, cultivar hobbies que no requieran equipamiento caro. La transformación hacia esta mentalidad comienza con preguntas incómodas pero necesarias: ¿cuánto de lo que gastas es realmente para ti y cuánto es para impresionar a otros? ¿Qué podrías lograr si nadie estuviera mirando? La belleza del anonimato financiero es que, una vez adoptado, se convierte en un círculo virtuoso. Menos gasto en apariencia significa más dinero para invertir. Menos atención significa menos interferencias. Menos expectativas significan más opciones. Al final, ser un fantasma millonario no se trata de esconderse, sino de elegir cuándo y cómo mostrarse. Es el arte de construir tu libertad lejos de los reflectores, donde el dinero deja de ser un personaje en tu vida para convertirse simplemente en una herramienta. Como me dijo una vez un miembro del club mientras tomábamos café en una cadena común, el mejor complemento para un traje caro es que nadie sepa cuánto costó. En los próximos capítulos, te mostraremos exactamente cómo lograrlo. Capítulo 2. Los secretos de los inversores invisibles. Existe un mito peligroso que persigue a quienes comienzan a acumular riqueza: la creencia de que para ganar dinero hay que ser visto. La realidad que practican los miembros más astutos del club es exactamente la contraria. Los negocios más rentables son aquellos que pasan desapercibidos, aquellos que no generan titulares pero sí generan flujos de caja constantes y discretos. Este capítulo revela las estrategias de inversión que utilizan los millonarios anónimos para hacer crecer su patrimonio sin llamar la atención. La primera regla del inversor invisible es simple: evita los activos glamurosos. Mientras el mundo se pelea por comprar Bitcoin en máximos históricos o se obsesiona con las acciones de moda, los miembros del club construyen su riqueza con instrumentos aburridos pero consistentes. Imagina 2 inversores: uno compró NFTs de monos digitales en 2021 y lo publicó en todas sus redes sociales, el otro adquirió participaciones silenciosas en un fondo de parkings públicos en Alemania. Mientras el primero ojea sus pérdidas de un 90%, el segundo recibe cada mes un depósito en su cuenta sin que nadie pregunte de dónde viene. Los bienes raíces discretos son el caballo de batalla favorito de los fantasmas millonarios. Pero no los rascacielos brillantes ni las mansiones fotogénicas, sino los activos poco sexys que nadie discute en las cenas: almacenes logísticos en zonas industriales, consultorios médicos en barrios residenciales, plazas de garaje en ciudades universitarias. Estos activos tienen 3 ventajas clave: generan ingresos recurrentes, requieren mínimo mantenimiento y, lo más importante, nadie presume de ser dueño de ellos en las redes sociales. Un miembro del club que controla 37 plazas de aparcamiento en Barcelona lo explica así: cuando alguien me pregunta en qué invierto, digo, en pequeñas propiedades. Nunca especifico cuántas ni dónde. El segundo pilar de la estrategia son los negocios B2B invisibles.
Mientras el emprendedor promedio sueña con lanzar una marca de ropa o un restaurante temático, los miembros del club prefieren empresas que proveen servicios aburridos pero esenciales, limpieza industrial, suministros de oficina, software white label para otras compañías. Estos negocios tienen márgenes saludables, clientes recurrentes y, sobre todo, no requieren que el dueño se convierta en la cara visible de la marca. Un caso paradigmático es el de una mujer que construyó un imperio de 7 cifras anuales vendiendo etiquetas adhesivas personalizadas a farmacias. Su perfil de LinkedIn dice simplemente ventas al por mayor y conduce un Seat León de 5 años. Para aquellos con menos capital inicial, el club recomienda enfocarse en lo que llaman activos digitales fantasmas, negocios online que pueden operarse desde cualquier lugar sin revelar la identidad del propietario. Blogs de afiliados con seudónimos, aplicaciones móviles publicadas bajo LLCs, canales de YouTube automatizados sobre temas no financieros. La clave está en elegir nichos que no despierten ambiciones en tu círculo cercano. Mientras todos persiguen hacerse influencers de criptomonedas, los miembros más listos monetizan guías de jardinería o tutoriales de costura. Los instrumentos financieros tradicionales también tienen su lugar en esta estrategia, pero con un giro, los ETFs indexados sobre los que nadie habla. Mientras los medios se obsesionan con Tesla o Nvidia, los fantasmas millonarios acumulan posiciones silenciosas en fondos que replican índices globales o sectores poco glamurosos como utilities o consumo básico. Mi portfolio es tan aburrido que daría sueño explicarlo en una fiesta, bromea un miembro que ha multiplicado su patrimonio 8 veces en la última década. La joya de la corona de las inversiones invisibles son las sociedades de capital privado. A diferencia de los fondos de inversión tradicionales, estas estructuras permiten participar en negocios rentables sin aparecer en ningún registro público. Un ejemplo es el de un grupo de 5 miembros del club que compraron conjuntamente una cadena de lavanderías autoservicio. Cada local genera unos 3.000 euros mensuales de beneficio, pero en los documentos oficiales solo aparece el nombre de su sociedad instrumental, Gestión de Activos SL. El arte de la inversión invisible no consiste en esconderse por miedo, sino en proteger lo construido con tanto esfuerzo. Cada euro que no se gasta en apariencias es un euro que trabaja para ti. Cada dato financiero que no se comparte es una vulnerabilidad menos. Como dice el lema no escrito del club, la mejor inversión es aquella de la que nadie sabe que es tuya. En el próximo capítulo, exploraremos cómo estructurar legalmente este patrimonio para que permanezca tan invisible como tú decidas. Capítulo 3. El arte de ocultar tu fortuna sin romper las reglas. La verdadera maestría financiera no está en acumular riqueza, sino en hacerla invisible ante ojos indiscretos. Este capítulo revela las estrategias legales que utilizan los miembros más experimentados del club para proteger y ocultar sus activos sin cruzar la línea de la legalidad. Porque el secreto mejor guardado de los millonarios anónimos es que el sistema financiero actual ofrece todas las herramientas necesarias para desaparecer, solo hay que saber dónde buscar. Existe una delgada línea entre la privacidad financiera y el fraude fiscal, y los miembros del club caminan por ella con precisión de cirujano. El primer paso es comprender que la mayoría de los mecanismos de protección patrimonial no son exclusivos de los ultra ricos, sino que están disponibles para cualquier persona con conocimiento suficiente. Tomemos el caso de las sociedades limitadas. Mientras el ciudadano promedio asocia las SL con grandes empresas, la realidad es que cualquier autónomo puede crear una por menos de 1.000 euros. La diferencia está en cómo se usan. Un miembro del club que opera 3 tiendas online lo explica así: mis clientes pagan a Ventas Digitales SL, mi banco solo ve ingresos corporativos, y mi nombre personal nunca aparece en la ecuación. El mundo de los trusts y fundaciones privadas parece reservado para magnates internacionales, pero existen versiones accesibles para patrimonios más modestos. En países como Andorra o Panamá, es posible constituir estructuras de protección patrimonial por menos de 5.000 euros iniciales. Estas herramientas no evitan impuestos, los miembros del club siempre pagan lo que deben, pero si separan legalmente al individuo de sus activos. Cuando un desconocido me pregunta si soy dueño de cierto edificio, técnicamente puedo decir que no con la conciencia limpia, confiesa un miembro cuya fortuna inmobiliaria está repartida entre 4 fundaciones diferentes. La banca privada tradicional ha dejado de ser el refugio discreto de antaño, pero los miembros del club han adaptado estrategias modernas. Las cuentas corporativas en bancos digitales europeos, por ejemplo, permiten mover grandes sumas sin las miradas curiosas que atraen los bancos tradicionales. Un truco poco conocido es alternar entre 3 entidades diferentes, una para ingresos principales, otra para inversiones y una tercera para gastos personales. Mis movimientos parecen aleatorios incluso para mi asesor financiero, comenta una miembro que gestiona 7 cifras desde su smartphone.
Para los activos digitales, el club enseña el arte del smurfing legal, dividir grandes cantidades en múltiples wallets y exchanges bajo diferentes identidades corporativas. Mientras el inversor promedio concentra todo en Coinbase o Binance, los miembros avanzados utilizan plataformas menos conocidas como Kraken o Bitstamp, siempre a nombre de sus sociedades instrumentales. Tengo criptomonedas, pero ni mi contable sabe exactamente cuántas, admite un miembro que acumuló Bitcoin desde 2015 a través de 5 LLCs diferentes. El sistema fiscal español, curiosamente, ofrece oportunidades inesperadas para el millonario discreto. Los planes de pensiones individuales, PPA, por ejemplo, permiten acumular hasta 8.000 euros anuales con ventajas fiscales, un secreto que muchos autónomos aprovechan al máximo. Las SICA Versus, aunque requieren un capital mínimo de 2.4 millones de euros, son otra herramienta infrautilizada por quienes podrían beneficiarse de su discreción y fiscalidad favorable. La joya de la corona en el arsenal del millonario invisible son las sociedades holding. Estas estructuras permiten poseer otras empresas sin aparecer como beneficiario final, creando capas adicionales de privacidad. Un caso real es el de un miembro que controla 8 negocios locales a través de un holding radicada en Países Bajos. Mis empleados ni siquiera saben que trabajo para mí, sonríe. Pero todas estas estrategias palidecen ante la más poderosa de todas, el silencio. Ningún documento, por bien estructurado que esté, protege tanto como no hablar de lo que se tiene. El miembro más rico del club, dueño de una cadena de residencias de ancianos que factura 40 millones anuales, vive en un piso de alquiler y viste ropa del Corte Inglés. Cuando me preguntan el secreto de mi éxito, digo que tuve suerte en unas inversiones hace años, confiesa. Nunca menciono que esas inversiones siguen generando ingresos cada mes. La paradoja final es que estas estrategias, aunque legales, requieren un nivel de disciplina que pocos están dispuestos a mantener. Por cada miembro del club que sigue las reglas al pie de la letra, hay 10 aspirantes que caen en la tentación de presumir un pequeño lujo, y así comienza su exclusión del círculo de los verdaderos fantasmas millonarios. Como dice el adagio no escrito del club, la mejor estructura legal es la que nadie sabe que existe. En el próximo capítulo, exploraremos cómo aplicar estos principios al mundo digital, donde cada like puede ser una huella que lleve directamente a tu patrimonio. Capítulo 4. El dinero digital sin huellas. La paradoja de nuestra era es que mientras más rico te vuelves digitalmente, más pobre puedes terminar en privacidad. Este capítulo desmenuza las tácticas que los miembros avanzados del club emplean para mover dinero en el mundo digital sin dejar rastro, porque en la economía actual, tu historial de pagos dice más sobre ti que tu propio diario personal. Los miembros del club tratan sus finanzas digitales como un juego de ajedrez tridimensional. Mientras el ciudadano promedio tiene todas sus cuentas vinculadas entre sí, el banco habla con PayPal, que conversa con Amazon, que susurra a Google, los fantasmas financieros construyen compartimentos estancos. La regla de oro es simple: ninguna plataforma debe ver el panorama completo de tu situación financiera. Un miembro que gestiona 6 cifras mensuales en negocios online lo ejemplifica así: mi proveedor de hosting sabe cuánto gasto en servidores, pero no sabe que también soy dueño de la empresa de diseño que contrato. Mi contable ve los números finales, pero no tiene acceso a las cuentas operativas. El primer paso es dominar el arte de las identidades digitales separadas. Los miembros del club no usan un único email para todo, sino una red de cuentas especializadas, una para operaciones bancarias, otra para compras online, otra para servicios profesionales. Herramientas como Simple Login o Añonad permiten crear alias ilimitados que redirigen a tu correo real sin revelarlo. Tengo 37 alias activos, comparte un miembro cuyo negocio de dropshipping factura 80.000 euros al mes. Cuando una cuenta empieza a recibir spam, la mato y creo una nueva. Mis proveedores ni notan la diferencia. Las tarjetas virtuales desechables son el arma secreta mejor guardada. Mientras la mayoría usa su tarjeta principal para todas las compras online, los miembros del club generan números únicos para cada servicio. Plataformas como Revolut, N26 o Privacy y .com permiten crear tarjetas virtuales con límites exactos y fechas de caducidad personalizadas. Pago Netflix con una tarjeta que expira cada año y tiene un límite de 12 euros mensuales, explica una miembro. Si hay un cargo no autorizado, solo pierden 12 euros, no mi acceso al banco. Para transferencias entre cuentas propias, los fantasmas financieros emplean lo que llaman la técnica del peldaño, mover dinero en saltos pequeños entre cuentas de diferentes bancos, nunca directamente de A a B. Un flujo típico podría ser cuenta comercial, PayPal, cuenta personal, Revolut, broker. Así cada institución solo ve un fragmento del camino, señala un miembro que maneja propiedades en 3 países.
La regla final es la más importante, la consistencia. Un sistema perfecto se rompe con un solo error. El miembro más disciplinado del club, dueño de una cadena de gasolineras, lleva 17 años usando el mismo seudónimo en todos sus negocios digitales. Ni mis hijos conocen ese nombre, confiesa. Es mi escudo contra el mundo. En el próximo capítulo, revelaremos cómo los miembros del club manejan el aspecto más peligroso de todos, las relaciones personales. Porque por cada hacker intentando robarte, hay 10 conocidos que, sin mala intención, pueden destruir tu anonimato financiero con una simple pregunta en la cena familiar. Capítulo 5. El arte de la opacidad social. La parada del metro está llena de personas que no saben que eres rico. Tu familia cree que eres un tipo normal con suerte. Tus amigos piensan que eres prudente con el dinero. Tus vecinos no sospechan que ese coche modesto en la plaza de garaje pertenece al dueño de 3 edificios en la ciudad. Este es el nivel maestro del millonario anónimo, haber construido una narrativa social tan creíble que incluso tu madre duda de tu verdadero patrimonio. Los miembros del club entienden que el peligro más grande no son los hackers ni los inspectores de Hacienda, sino la tía Carmen en la cena de Navidad preguntando: oye, ¿y cómo te va con eso del dinero? Por eso han desarrollado técnicas psicológicas y sociales para manejar estas situaciones sin mentir, pero sin revelar. La técnica del sí, pero no tanto, funciona para casi cualquier pregunta intrusiva. Cuando alguien pregunta si un negocio va bien, la respuesta no es facturo 50,000 al mes, sino va decentemente, pero ya sabes cómo son estas cosas, unos meses mejor que otros. Es verdad, pero no da información útil. Un miembro que gestiona una flota de 12 camiones de reparto lo ejemplifica: si digo que no me quejo, la gente asume que gano para vivir, no que vivo de rentas. El arte de la modestia calculada consiste en mezclar verdades mediocres con éxitos discretos. Al describir tu trabajo, mencionas las partes menos glamurosas. Tengo un local comercial, se convierte en un pequeño local que alquilo, aunque el inquilino a veces se retrasa con el pago. Nadie sospecha que ese pequeño local es un centro médico con 6 consultorios. La estrategia del falso techo es crucial. Eliges deliberadamente un nivel de vida ligeramente inferior al que podrías permitirte, creando la ilusión de que ese es tu máximo. Si ganas 15,000 euros al mes, vives como alguien de 5,000 euros. Así, cuando tienes un gasto imprevisto, no llamas la atención. Mis amigos piensan que me costó 2 años ahorrar para el viaje a Japón, ríe un miembro cuyo fondo de vacaciones genera ese dinero en intereses cada mes. El lenguaje corporal de la medianía es igual de importante que las palabras. Los miembros del club dominan el arte de parecer personas normales: postura relajada pero no dominante, ropa de calidad pero sin logos, relojes discretos pero precisos. Uso un Omega Seamaster de los años 90, comparte un coleccionista. Solo otro entendido sabría que vale 8,000 euros, para el resto es un reloj viejo. Las vacaciones invisibles son todo un subarte. Mientras los influencers suben fotos geolocalizadas en el Hilton, los miembros del club prefieren apartamentos privados reservados a nombre de sus sociedades. Mis fotos de Grecia son genéricas: playas, ruinas, ningún hotel de lujo, explica una miembro que viaja 4 meses al año. Si preguntan dónde me quedé, digo, un sitio pequeño cerca del puerto, no miento, era un ático con piscina privada. El círculo de hierro es la última barrera. Solo 3 personas en el mundo conocen tu situación real: tu contable, tu abogado y quizá tu pareja, si firmó un acuerdo de confidencialidad. Mi mujer sabe que estamos bien, pero no exactamente cuánto tenemos, admite un miembro. Es mejor así, evita fugas involuntarias. La prueba final llega cuando ocurre una crisis. Mientras el nuevo rico corre a pedir préstamos o vender activos, el miembro del club simplemente ajusta discretamente sus inversiones. Cuando mi hijo necesitó una operación costosa, recuerda un padre, dije que usé mis ahorros y un préstamo familiar. Nadie supo que liquidé 2 posiciones en bolsa que cubrían 20 veces el costo. El verdadero poder de estas técnicas no está en esconderse, sino en la libertad que generan. Cuando nadie sabe lo que tienes, nadie puede juzgarte por ello, pedírtelo prestado, o sentir envidia. Como resume el miembro más antiguo del club, la mejor parte de ser invisible no es que no te roben, sino que nunca tienes que explicar por qué no prestas dinero. En el próximo capítulo, revelaremos cómo los miembros manejan el único momento en que su discreción podría fallar, cuando el éxito es tan grande que resulta imposible de ocultar. Porque incluso los fantasmas más disciplinados a veces deben aprender a manejar la luz. Capítulo 6. Cuando el éxito es demasiado grande para esconderlo.
Existe un punto de inflexión en la vida de todo millonario anónimo donde la discreción se vuelve imposible. Cuando los números superan cierto umbral, ya sea en patrimonio, ingresos o escala de negocios, mantener el anonimato se convierte en un ejercicio de equilibrio sobre la cuerda floja. Este capítulo revela cómo los miembros más exitosos del club manejan esa paradoja, cuando esconder tu riqueza sería más sospechoso que mostrarla selectivamente. El primer síntoma llega silencioso: tu nombre aparece en algún documento público vinculado a una propiedad o sociedad. Un conocido lo ve y comenta: «Oye, tú eres el dueño de tal edificio», se convierte en la pregunta que rompe el hechizo de invisibilidad. Los miembros veteranos llaman a esto la grieta en el cascarón, y tienen protocolos establecidos. La técnica del «sí, pero» entra en juego. «Sí, pero es una sociedad con varios inversores», es la respuesta que usa un miembro cuyo nombre figura en los documentos de un centro comercial. Es técnicamente cierto, él posee el 97% a través de 3 capas societarias, pero desvía la atención. Otro recurso es el error administrativo. Eso es un tema curioso, hubo un lío con el notario y quedó mi nombre, pero en realidad es de un fondo. Para los negocios que inevitablemente atraen atención, los miembros del club desarrollan lo que llaman arquitectura de humo, estructuras legales diseñadas específicamente para confundir sin mentir. Un ejemplo es el de un miembro cuyo restaurante estrella aparece registrado a nombre de su chef. Cuando la prensa gastronómica quiere hablar del dueño, entrevistan al cocinero. Yo aparezco como asesor financiero del local. El arte de la donación anónima resuelve otro dilema. Cuando las cifras de caridad superan cierto nivel, los miembros usan fundaciones pantalla o donan a través de terceros. Regalo 100.000 euros anuales a un hospital infantil, comparte un miembro. En la placa del ala nueva solo pone donación de la Fundación Ángel, que yo controlo, pero nadie lo sabe. Los eventos sociales presentan otro desafío. ¿Cómo rechazar una invitación a un club exclusivo sin ofender? La respuesta está en el perfil aburrido, cultivado a propósito. Todos saben que no voy a fiestas, ni siquiera a las de empresa, dice un CEO que viste siempre el mismo traje gris. Cuando aparezco en algún evento, es noticia. Para los que alcanzan niveles de riqueza verdaderamente altos, la estrategia del hombre de paja inverso funciona mejor: contratar a un ejecutivo visible que actúe como cara pública. Mi CEO cobra $500,000 al año por aparecer en Forbes y dar entrevistas, admite el dueño real de una cadena de supermercados. Yo sigo figurando como vicepresidente de logística en los documentos internos. La gran paradoja que descubren los miembros del club es que, pasado cierto nivel, la mejor forma de esconderse es dejar que el mundo crea que ya te ha encontrado. Cuando la prensa financiera descubre a tu CEO como el genio detrás del imperio, dejan de buscar al verdadero poder. Cuando tus conocidos creen que tu gran éxito es esa franquicia que en realidad solo representa el 5% de tu patrimonio, dejan de indagar sobre el otro 95%. El miembro más rico del club, una fortuna estimada en 900 millones, lo resume así: en mi pueblo natal creen que soy el que hizo dinero con unos locales. En el mundo empresarial piensan que soy un ejecutivo retirado. Solo mi banco en Suiza y el Ministerio de Hacienda conocen la verdad, y no hablan entre sí. En el próximo capítulo, enfrentaremos el momento más vulnerable de todos: cómo manejar relaciones sentimentales cuando tu pareja no sabe y no debe saber el verdadero alcance de tu patrimonio. Porque el amor puede ser ciego, pero rara vez es mudo sobre temas de dinero. Capítulo 7. Amor y contratos. La discreción en las relaciones. El miembro más antiguo del club guarda un recorte de periódico en su cartera: esposa demanda a marido millonario por ocultar fortuna durante 15 años de matrimonio. No es un trofeo, es una advertencia. Este capítulo explora el terreno minado que son las relaciones sentimentales para quien ha jurado discreción financiera, y revela cómo los miembros del club protegen su patrimonio sin convertir sus vidas amorosas en un contrato frío. La primera regla es dura pero necesaria: el amor no vence a la naturaleza humana. Los miembros entienden que incluso la pareja más leal puede cambiar cuando descubre cifras con muchos ceros. Empecé a contarle a mi novia sobre mis inversiones cuando llevábamos 6 meses, recuerda un miembro. Al mes siguiente, su madre, casualmente, mencionó que necesitaban ayuda con la hipoteca. La técnica del desvelamiento gradual es la más usada. Comienzan mostrando un nivel de vida ligeramente superior al promedio pero creíble. Un apartamento bien ubicado pero no lujoso, vacaciones interesantes pero no exóticas. Durante los primeros 2 años con mi pareja, viví como alguien que gana 60.000 euros al año, explica una miembro cuyo patrimonio supera los 3 millones. Cuando por fin le mostré la verdad, ya me quería por quien era, no por lo que tenía.
Los acuerdos prematrimoniales se manejan con elegancia quirúrgica. Los abogados del club redactan cláusulas que protegen los activos existentes sin parecer mezquinos. Mi acuerdo dice que todo lo adquirido antes del matrimonio sigue siendo mío, pero compartimos el crecimiento futuro, detalla un miembro casado hace 10 años. Suena justo, pero el 90% de mi patrimonio estaba ahí antes. Para los solteros del club, las pruebas de estrés financiero son cruciales. Inventan pequeñas crisis monetarias para observar reacciones. A los 8 meses de relación, le dije que tenía problemas con un inquilino y perdería 1.000 euros al mes, cuenta otro miembro. Su respuesta, tranquilo, ajustaremos gastos, me dijo más que cualquier declaración de amor. El arte de los regalos discretos evita desequilibrios peligrosos. En lugar de joyas caras o coches, los miembros optan por experiencias bien calculadas. A mi esposa le encanta el mar, así que alquilamos el mismo apartamento en Mallorca cada verano, comparte un miembro. Ella cree que cuesta 1.500 euros la semana, la agencia no muestra en el contrato que pagué 50.000 por la temporada completa. Las cuentas bancarias conjuntas se manejan con precisión militar. Nunca superan el 20% del patrimonio total y siempre tienen límites claros. Nuestra cuenta común recibe cada mes el equivalente al salario promedio de la zona, explica una pareja donde solo él conoce el verdadero alcance de sus inversiones. Cubre gastos sin revelar capacidad real. El protocolo de ruptura es igual de importante que la gestión de la relación. Los miembros nunca discuten dinero durante separaciones. Cuando mi ex y yo terminamos, le ofrecí una suma generosa pero fija, relata una miembro. Aceptó de inmediato, nunca supo que era el 3% de lo que podría haber reclamado. La paradoja final es que estas precauciones, en lugar de dañar las relaciones, a menudo las fortalecen. Al eliminar el dinero como variable, lo que queda es más auténtico. Llevamos 12 años juntos y aún tenemos citas en cafés baratos, sonríe un miembro cuyo último depósito bancario fue de 6 cifras. Esa simplicidad es el verdadero lujo. En el próximo capítulo, enfrentaremos la prueba de fuego definitiva, cómo criar hijos ricos sin convertirlos en niños mimados que delaten tu fortuna con cada capricho exhibido en redes sociales. Porque la discreción no es genética, se aprende. Capítulo 8. Criar herederos invisibles. El verdadero test de un millonario anónimo no es esconder su dinero, sino criar hijos que nunca se conviertan en filtraciones andantes. Este capítulo revela cómo los miembros del club educan a la siguiente generación en el arte de la discreción financiera, porque ningún sistema de privacidad sobrevive a un adolescente con Instagram y acceso a una tarjeta de crédito familiar. Los miembros más sabios del club empiezan temprano, con lo que llaman la economía de la modestia calculada. Desde pequeños, sus hijos reciben una educación financiera peculiar, saben que la familia tiene algo más que los demás, pero nunca conocen el alcance real. A mis hijos les digo que somos clase media alta, explica un padre cuyo patrimonio supera los 30 millones. Creen que el viaje anual a Disney es nuestro gran gasto, no saben que el hotel está pagado con puntos de mis inversiones. La táctica del fondo visible es clave. Los niños ven cuentas de ahorro universitarias con cifras realistas, no trusts millonarios. Cuando mi hija cumplió 15, abrimos una cuenta con 5.000 euros, para su futuro, comparte una miembro. Lo que no sabe es que hay otra cuenta con 50 veces esa cantidad que recibirá a los 25. Si demuestra discreción. La regla del primer trabajo es sagrada. Todos los hijos de miembros del club, sin excepción, deben trabajar empleos normales durante al menos un verano. Mi hijo de 17 años cree que es un castigo por sus malas notas, ríe un padre. En realidad es lección vital, ahora valora mi negocio porque ve lo que gana friendo hamburguesas. Los regalos peligrosos, coches, joyas, tecnología cara, se manejan con ingenio. Un miembro compró a su hija un BMW de 15 años. Parece un gesto generoso, pero cuesta menos que el iPhone que quería. Otro enseña a sus hijos a comprar ropa de marca en outlets. Creen que somos expertos en gangas, no que podríamos comprar la tienda entera. La educación digital es el campo de batalla más importante. Los hijos aprenden desde pequeños que ciertas fotos nunca se suben, ciertas conversaciones nunca se tienen por mensaje. Mi hija sabe que puede hablar de nuestras vacaciones, pero nunca del hotel o la compañía aérea, explica una madre. Así evitamos que alguien calcule costos reales. El protocolo de emergencia prepara a los jóvenes para crisis sin revelar recursos reales. Cuando mi hijo chocó el coche, le dije que usamos el fondo de emergencia, recuerda un padre. No supo que pagué el reparador en efectivo de mi cartera diaria. La iniciación financiera llega a los 21 años para la mayoría.
Es entonces cuando conocen la primera capa de verdad, accediendo a cuentas con cantidades importantes pero controladas. A mi hija le mostré una cuenta con 100.000 euros a los 22, dice un miembro. Se sintió millonaria, no sabe que es el 1% de lo que tiene reservado. La gran paradoja que descubren los miembros es que criar hijos en la discreción les da más libertad real que cualquier herencia ostentosa. Mi hijo de 25 años vive feliz con su sueldo de arquitecto, sonríe un padre. Cuando herede, ya tendrá hábitos que el dinero no corromperá. En el próximo capítulo, exploraremos el arma más poderosa del millonario anónimo, el lenguaje. Porque no son las cuentas bancarias lo que más te delata, sino las palabras que eliges al hablar de ellas. Capítulo 9. El lenguaje de los invisibles. Las palabras son las huellas digitales de tu riqueza. Este capítulo descifra el código lingüístico que usan los miembros del club para hablar de dinero sin revelar nada, porque ningún muro de privacidad financiera es tan efectivo como una frase bien construida. Los miembros más experimentados desarrollan lo que llaman el dialecto de la ambigüedad calculada. No mienten, pero eligen vocabulario que induce a subestimarlos. Cuando un conocido pregunta, ¿qué tal el negocio?, la respuesta nunca es, facturamos 2 millones este trimestre. Dicen, va tirando, ya sabes cómo es esto. 8 palabras que no dan información pero satisfacen la curiosidad ajena. La técnica del detalle irrelevante es magistral. Al describir su situación, los miembros añaden un elemento que distrae. Estamos renovando la oficina, implica gastos, aunque no mencionen que es la 6ª oficina que compraron este año. Los problemas con el nuevo software sugieren dificultades, omitiendo que el software es una plataforma SaaS que factura 40.000 mensuales. El arte de los comparativos ambiguos crea ilusiones precisas. Estamos mejor que el año pasado podría significar un 3% o un 300% de crecimiento. Peor que durante la pandemia, suena dramático hasta que recuerdas que 2021 fue tu mejor ejercicio fiscal. Un miembro dueño de una cadena de restaurantes lo resume así: nunca digo números, solo emociones. La gente recuerda que, la cosa está complicada, no los detalles. Las preguntas espejo son el arma defensiva preferida. Cuando alguien indaga sobre precios o ganancias, los miembros devuelven la pelota con elegancia. ¿Cuánto cuesta tu coche?, se responde con, los nuevos. No sé, tú has mirado. Cambia el foco sin parecer evasivo. El vocabulario de la mediocridad se cultiva con esmero. Los miembros nunca usan términos como inversión, demasiado explícito, prefieren ahorros o un pequeño proyecto. No tienen socios capitalistas, tienen un amigo que ayuda. No adquieren empresas, se asocian con un local. Cada palabra está elegida para rebajar expectativas. El silencio estratégico completa el sistema. Los miembros practican pausas incómodas cuando el tema es delicado. ¿Y eso cuánto te costó?, se responde con un suspiro, un buf. Y cambio de tema. La mayoría no insiste. La prueba final llega cuando analizas grabaciones de entrevistas a los ricos más discretos del mundo. Sus frases parecen vacías hasta que estudias lo que no dicen. Un miembro del club apareció en el periódico local, 1.200 palabras sobre su negocio sin un solo dato cuantificable. El reportero ni notó que había evitado toda cifra concreta. En el capítulo final, descubrirás el protocolo de emergencia para cuando todo lo demás falla. Porque incluso al miembro más cuidadoso se le puede escapar un detalle. Y es entonces cuando necesitas saber cómo contener el daño antes de que una simple frase te cueste millones. Capítulo 10. Protocolo de emergencia. Cuando todo falla. El reloj marca las 3:17 am cuando tu teléfono vibra con la notificación que ningún miembro del club quiere recibir. Tu nombre aparece en un artículo de Forbes titulado Los 30 emprendedores más ricos menores de 40 años. El sudor frío recorre tu espalda. Años de discreción destruidos por un reportero ambicioso. Este capítulo contiene los protocolos de emergencia que activan los miembros cuando su anonimato se ve comprometido, porque hasta los fantasmas más cuidadosos a veces son iluminados por reflectores inesperados. Fase 1. Contención inmediata, primeras 24 horas. Los miembros entrenan para reaccionar como médicos en un código azul financiero. La primera regla es simple: silencia tu orgullo. Por tentador que sea ver tu nombre en letras doradas, debes actuar. Cuando me incluyeron en una lista similar, recuerda un miembro, contraté a un experto en reputación online antes de llamar a mi esposa. Su estrategia fue genial, pagó para que el mismo medio publicara 3 artículos contradictorios la semana siguiente. Realmente son ricos, diluyendo el impacto. La táctica del error corregible entra en juego. Si el daño es mínimo,
finges modestia exagerada. Ese artículo exageró mucho, dices a quien comente. Usaron cifras brutas, sin descontar deudas, la realidad es mucho más modesta. Incluso puedes permitirte corregir públicamente con números inventados que siguen siendo una fracción de tu patrimonio real. Fase 2. Creación de distracciones, día 2 a 5. Aquí aplicas la doctrina del incendio controlado. Si no puedes borrar la información, satura el canal con datos contradictorios. Un miembro cuyo divorcio reveló propiedades ocultas lanzó rumores de problemas de liquidez mediante terceros. En 2 semanas, los curiosos creían que estaba al borde de la quiebra. La estrategia del villano útil es clave, encuentra un elemento en la información filtrada que puedas atacar para desviar atención. Cuando filtraron mi inversión en una startup, cuenta una miembro, me enfoqué en que habían revelado datos sensibles del negocio. Todos hablaron de la filtración, no del monto. Fase 3. Reestructuración profunda, primer mes. Si la brecha es grave, toca el protocolo del reset legal. Transferencias silenciosas a nuevas estructuras, cambios de roles societarios, incluso ventas ficticias a holdings pantalla. Un miembro usó una crisis matrimonial simulada para justificar traspasos masivos a un trust familiar. La gente entendió que estaba protegiendo activos del divorcio, en realidad los estaba ocultando mejor. El juego de las fuentes conflictivas confunde a cualquiera que investigue. Un abogado emite un comunicado negando cifras, mientras un amigo anónimo filtra datos exagerados a otro medio. El resultado es que nadie sabe qué creer. Fase 4. Reeducación del entorno, año siguiente. El paso final es reprogramar las percepciones de tu círculo. Comentas lo caro que fue pagar esos impuestos por la mala publicidad, o cómo ese malentendido afectó tus negocios. Con tiempo, incluso los que vieron los números dudarán de su memoria. El último recurso, la leyenda del falso techo. Cuando todo falla, los miembros activan su as bajo la manga, dejan que el mundo descubra una parte controlada de su riqueza, escondiendo el resto. Ahora todos creen que mi fortuna son 10 millones, dice un miembro cuyo patrimonio real cuadruplica esa cifra. Es suficiente para que me respeten, pero no tanto como para que me vigilen. Epílogo, el secreto final del club. La verdadera prueba no es esconder tu riqueza, sino aprender a vivir sin la validación que otros buscan al mostrarla. Los miembros más antiguos comparten un rasgo inusual, con los años, su discreción deja de ser estrategia para volverse filosofía. Un día te das cuenta de que pasaste una cena entera sin mentir ni evadir, simplemente hablando de otros temas. Que tu hijo mayor rechazó un puesto directivo para mantener su perfil bajo. Que tu declaración de renta es aburridamente normal, aunque solo muestre la punta del iceberg. En ese momento, dejas de seguir las reglas del club. Te conviertes en ellas. Conclusión, el arte de vivir en lo oculto. El dinero no cambia a las personas, solo revela quiénes son realmente. Pero lo que este manual ha demostrado es que existe un tercer camino, el arte de poseer riqueza sin permitir que te posea a ti. Los miembros más sabios del club entienden que la discreción financiera no es un disfraz temporal, sino una segunda piel. No se trata de vivir con miedo, sino con libertad auténtica. Porque cuando nadie sabe cuánto tienes, tus no son aceptados sin resentimiento. Tus sí son genuinos, no obligaciones sociales. Tus relaciones se basan en quién eres, no en lo que puedes dar. El verdadero lujo no es el coche que conduces, sino el silencio que te rodea. No es el barrio donde vives, sino que nadie espere cosas de ti por tu código postal. No es el poder alardear de tus vacaciones, sino poder cancelarlas sin explicaciones. Este manual comenzó como una guía para esconder riqueza. Pero al llegar al final, descubre su secreto mejor guardado, la riqueza mejor escondida es la que ni siquiera tú necesitas exhibirte a ti mismo. Los miembros más antiguos del club tienen un ritual. Cada año, en una fecha aleatoria, pasan 24 horas viviendo como lo harían si realmente tuvieran solo 1.000 euros en el banco. Toman el transporte público, comen en lugares sencillos, ven la televisión en casa. No por miedo a perderlo todo, sino para recordar algo esencial. La fortuna más valiosa es la que existe en tu cuenta pero no en tu ego. Ahora que conoces las reglas, solo queda decidir, ¿jugarás el juego de las apariencias como todos los demás? ¿O tomarás el atajo que solo los fantasmas millonarios conocen? El club no tiene puertas. Solo tienes que dejar de tocar el timbre.